Mi esposo me traicionó por mi prima más inteligente y hermosa que yo, por lo que nos divorciamos. El precio doloroso de la traición. Era la víspera de Navidad y el aire frío de las montañas de Sierra Nevada se colaba por las rendijas de la vieja cabaña de madera donde pasábamos nuestras fiestas. La chimenea crepitaba, iluminando las caras de la familia que se reunía para celebrar una Navidad especial, aunque para mí, el día estaba teñido de una inquietud palpable que no podía sacudir. No estaba segura de lo que había sucedido entre Luis y yo, pero sentía una leve presión en mi pecho, como si el amor que habíamos compartido durante tantos años se estuviera resquebrajando, poco a poco. La duda comenzaba a calar, no como un aguijón directo, sino como una sombra que se estiraba más y más con cada conversación, con cada gesto que parecía fuera de lugar. Mi esposo me dejó hace unos meses por mi prima, diciéndome que ella era una mujer más atractiva e inteligente que yo. Lo más doloroso no fue solo el abandono, sino lo que sucedió después. Tras casarse con ella, me reveló algo que jamás imaginé. Mi prima había nacido hombre. Una historia que parecía sacada de un guión de telenovela, pero que sin embargo se hizo real de la forma más cruel. ¿Cómo podía lidiar con esto? ¿Cómo superar las dudas en un matrimonio cuando sabes que tu esposo no ha hecho nada incorrecto según las reglas sociales, pero aún tienes esa sensación en el estómago de que algo no cuadra? No soy alguien que haga acusaciones sin fundamento, ni mucho menos alguien que se deje llevar por sus inseguridades, pero las dudas se instalaban en mi mente como una niebla espesa que no se disipaba con facilidad. Y, aunque amaba profundamente a mi alma gemela, algo había cambiado en nuestra relación. Luis era mi compañero, el hombre con el que me veía envejecer. Nos conocimos en la universidad. Sí, éramos jóvenes, pero desde el primer momento supe que él sería el hombre con el que compartiría mi vida. Durante 3 años de noviazgo, todo fue perfecto. Él era todo lo que siempre había soñado en un hombre: cariñoso, confiable, atento de una manera que jamás había experimentado. Cuando nos casamos, creí que nada podría separarnos. Estaba segura de que, a medida que pasara el tiempo, más fuertes nos haríamos. Nuestra boda había sido sencilla, nada ostentosa. Navidad en las montañas era nuestro primer retiro familiar como marido y mujer. La cabaña estaba decorada con luces cálidas y una gran corona de hojas secas en la puerta. Nada de lujos, solo el calor de la familia y la belleza serena de las montañas nevadas de fondo. No éramos ricos, pero nos teníamos el uno al otro. Durante las primeras semanas de matrimonio, todo fue perfecto. Luis me hacía sentir segura, como si nada malo pudiera ocurrir mientras estuviéramos juntos. Sin embargo, al poco tiempo, algo comenzó a cambiar. Todo comenzó durante el retiro de Navidad. Era un evento organizado por mis padres para reunir a toda la familia extendida. Todos estábamos juntos: mis padres, mis hermanos, mis primos, mis tíos e incluso mi abuela, quien ya había empezado a sentir los estragos de la edad y necesitaba cuidados adicionales. La cabaña estaba llena de risas y conversaciones a gritos, y aunque Luis estaba encantado de estar allí, no podía dejar de notar que algo no estaba bien. Había un desconcierto en su mirada, como si no encajara del todo en este mundo de gente ruidosa y bulliciosa. No me quejé, porque sabía que no era fácil para él estar rodeado de tanta gente que no conocía. Sin embargo, pronto me di cuenta de algo extraño. A pesar de que Luis siempre había sido sociable, durante esos días lo veía sentado en silencio en un rincón de la cabaña, mirando su teléfono
o charlando con mis primos, pero de una forma distante, como si estuviera allí físicamente, pero su mente estuviera en otro lugar. Catalina, mi prima, me había pedido que cuidara a la abuela, ya que ella estaba muy débil para viajar. Nadie pensó que un retiro de Navidad fuera tan agobiante para mi abuela, pero allí estaba yo, asegurándome de que estuviera cómoda y tuviera todo lo que necesitaba mientras el bullicio de la familia me rodeaba. Luis no se quejó ni una sola vez de estar solo mientras yo me encargaba de la abuela, lo que me hizo sentir agradecida en el fondo de mi corazón. Pero incluso yo podía ver que no estaba contento. Mientras me ocupaba de la abuela, él se mezclaba con mis primos, pero la chispa de la emoción que solía tener parecía desvanecida. Hubo momentos en los que lo observaba desde lejos, y algo en su postura, en su actitud, me hacía pensar que había algo más que no me estaba diciendo. La Navidad continuó con una atmósfera festiva, pero para mí, algo se había roto. Mientras la nieve caía silenciosamente sobre las montañas de Sierra Nevada, mi corazón latía acelerado, atrapado en la confusión. Durante esa noche, cuando todos estábamos sentados alrededor de la mesa, compartiendo una cena humilde y alegre, Luis me miró de una forma diferente. Fue como al final, durante la última noche, mi hermana me susurró algo al oído mientras estábamos en el salón. ¿Sabías que Luis ha estado manteniendo contacto con Catalina más de lo que dice? Las palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos afilados. Al principio, no podía creerlo. No puede ser, le respondí, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera oscura y desconcertante. Y aunque no tenía pruebas concretas, mi intuición me decía que estaba en lo cierto. Algo en la manera en que miraban a mi prima. Algo en los gestos fugaces entre ellos. Algo que no podía explicar, pero que sentía con toda mi alma. La Navidad en las montañas de Sierra Nevada se había convertido en la Navidad que nunca imaginé. No era solo un retiro, no era solo una reunión familiar. Era el principio de un camino incierto, lleno de dolor y traiciones. Mientras la nieve cubría el paisaje y el aire fresco de la montaña llenaba la habitación, mi mente comenzaba a comprender la cruel verdad. No pensé que algo estuviera mal hasta después. Cuando regresamos, las cosas empezaron a cambiar, aunque de una forma tan sutil que al principio ni siquiera lo noté. No fue como si un interruptor se hubiera activado y, de repente, ya no lo reconociera. Seguía siendo mi Luis, pero algo se había desvanecido en el aire, como una brisa cálida que de pronto se torna gélida sin previo aviso. Al principio, fueron detalles pequeños, casi imperceptibles. Empezó a trabajar hasta tarde algunas noches, unas cuantas veces por semana, y las horas a las que llegaba a casa comenzaron a alargarse cada vez más. Cuando le preguntaba cómo le había... No era su estilo. Luis siempre había sido alguien que valoraba su tiempo, que no dudaba en disfrutar de un café a la hora exacta y que nunca dejaba que su jornada laboral interfiriera con las cenas en casa. Pero ahora parecía que las horas de trabajo se deslizaban como agua entre sus dedos, y él, en lugar de resistirse, las dejaba pasar. A pesar de todo, confié en mi esposo. No quería sacar conclusiones precipitadas, porque sabía lo fácil que era caer en la trampa de la paranoia. Traté de ser comprensiva, como siempre lo había sido. Mantenía la cena caliente para él. Me aseguraba de que su pijama estuviera listo. Pequeñas cosas como esas para hacerle la vida más fácil.
pero siempre decía que tomaría demasiado tiempo escribir una contraseña y leía en algún lugar de internet que la policía podría obtener tu huella digital de tu teléfono. Así que nunca usó huella digital ni reconocimiento facial. Era un hombre de costumbres simples, casi infantiles, y había algo encantador en su despreocupación por las cosas de adultos, como las contraseñas o la seguridad digital. Pero después de esa última semana en que empezó a llegar tarde, vi cómo su teléfono ya no era solo un teléfono. Lo mantenía cerca, casi como un objeto sagrado, y ni siquiera dejaba la pantalla encendida si lo ponía sobre la mesa durante las comidas. Era extraño, desconcertante. Lo peor de todo, lo que me inquietaba más que nada, era lo distante que se había vuelto. Siempre había sido cariñoso y atento, el tipo de hombre que me besaba cada mañana antes de irse, que me tomaba de la mano cada vez que se encontraba a mi alcance, como si las pequeñas caricias fueran las que hacían que su amor siguiera vivo. Pero ahora, todo se había convertido en una formalidad. Un beso rápido, una sonrisa vacía, un «te amo» que parecía más una obligación que una verdad sentida. Ya no me besaba al despertar, ni me tomaba de la mano como antes. Las caricias se habían transformado en actos automáticos, como una obligación que debía cumplir antes de hacer cosas más importantes. Ya no se trataba de amor, se trataba de cumplir con un protocolo. Y aún así, traté de racionalizar su comportamiento. Quizás solo era el trabajo, pensé. Tal vez estaba estresado y los días largos se acumulaban sobre él, como un peso invisible que ni siquiera podía compartir conmigo. Traté de darle espacio para ser quien necesitaba ser, entendiendo que todos pasamos por momentos difíciles. Sin embargo, lo que antes me parecía una excusa, ahora comenzaba a parecerse más a una mentira. Durante el retiro, por ejemplo, donde, en lugar de compartir tiempo juntos, me dejó sola todo el fin de semana, algo dentro de mí empezó a cambiar. El vacío que sentía era cada vez más pesado, más profundo. Algo estaba pasando, algo peor. Y no era solo la distancia física, era la distancia. Soy de las que no airean los problemas personales. Soy la amiga que guarda todo para sí misma, que prefiere lidiar con las tormentas internas en silencio. Pero, esta vez, no pude callar. Se lo confié a Martina, una de mis amigas más cercanas. Lo primero que dijo, tan directo, tan sin filtros, fue que me estaba engañando. Al principio, esas palabras me golpearon como un martillo. Fue como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Quería discutir, defender a Luis con todas mis fuerzas, pero algo dentro de mí me hizo parar. Todo cuadraba, ¿no? Las señales estaban ahí, como pequeñas piezas de un rompecabezas que, cuando finalmente encajan, muestran una imagen que no quieres ver. Pero no estaba lista para aceptar esa verdad, no hasta que lo escuchara de él mismo. Así que esperé. Esperé hasta que llegó a casa, con esa mirada ausente que ya me era tan familiar, y lo enfrenté. No era la forma en que había imaginado hablar de esto. No tenía un discurso preparado. No había planeado hacerle un interrogatorio. Pero cuando lo vi entrar, con esa actitud distante, con esa indiferencia que me cortaba como cuchillo, no pude más. Lo miré a los ojos y con voz temblorosa pero firme, le pregunté directamente, ¿me estás engañando? Él dejó de moverse y un silencio pesado se instaló entre nosotros. Entonces, con una risa amarga, me miró de arriba a abajo y dijo, casi sin pensar, ¿de verdad crees eso? ¿Eso es lo que piensas de mí? Me estremecí, como si un yugo invisible me estuviera oprimiendo el pecho. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta, pero antes de que pudiera contestar,
su voz se elevó y una ola de ira emergió de lo más profundo de su ser. «Eres una paranoica. No sé cómo me casé contigo», exclamó, mientras sus puños se cerraban con fuerza, casi como si estuviera luchando contra su propio reflejo. El estallido de furia que siguió fue lo último que esperaba. Decir que estaba furioso sería una subestimación. Su reacción fue violenta, explosiva, como si cada palabra que yo dijera le diera más combustible para su rabia. Su gritar fue tan fuerte que probablemente todo el edificio lo pudo escuchar. No podía creer que le hiciera esa pregunta, y al explicarle las razones detrás de mis dudas, me recriminó todo. Me dijo que se estaba matando, trabajando para darnos una buena vida, que todo lo que hacía era por mí, por nosotros, y que yo estaba inventando solo ese estrés por el trabajo. Me decía, estaba trabajando por los dos, no por sí mismo, pero algo dentro de mí, esa vocecita pequeña que había estado ignorando, me decía que no podía seguir creyendo en esas excusas. Él estaba distante, pero mi amor por él seguía fuerte. No sabía cómo seguir sintiendo todo eso mientras él seguía actuando como si ya no fuera él mismo. Me sentí tan culpable y aún me siento culpable. Me disculpé con todo mi ser, pero sus palabras seguían retumbando en mi cabeza. Había destruido años de confianza, la misma confianza que había trabajado para construir, y la había arrojado a mi cara en el primer signo de duda. ¿Qué clase de esposa era la que seguía dudando de él, incluso después de todo lo que había hecho por nosotros? ¿Después de todo lo que había sacrificado? No quería perderlo. No quería que mi propia paranoia se interpusiera en nuestro futuro. Pero no sabía cómo dejar de sentirme así. ¿Cómo dejar de ser la esposa que se ve atrapada entre el amor y la desconfianza, entre la verdad y las mentiras que él había creado? Así que, escuchen esto, no estaba loca, ni sobrepensando las cosas, ni siendo una mala esposa, como él había insistido. No pasaron ni 7 días después de la confrontación, y la verdad, tan desgarradora como una herida abierta, salió a la luz. Una semana después de que Luis me hiciera sentir como si fuera la culpable de todo, y yo, atrapada entre la incertidumbre y el dolor, recibiendo su silencio como respuesta, recibí el mensaje que cambiaría todo. Era de Ana, una amiga de confianza que, como si el destino hubiera conspirado en mi contra, se encontraba en un club al otro lado de la ciudad, a tan solo unos pasos de la oficina de Luis, el lugar donde me había dicho que estaría trabajando hasta tarde. Y ahí estaba yo, repasando mentalmente las palabras de él, que me había dejado claro que cualquier sospecha de infidelidad era una idea completamente absurda y fuera de lugar. Si hubiera aceptado la oferta de ponerle un rastreador a su teléfono, como había sugerido Ana, ahora quizás tendría pruebas más certeras, pero, claro, yo quería creer en él. ¡Qué ingenua fui! El mensaje de Ana fue breve, pero sus palabras retumbaban en mi cabeza con una intensidad tan fuerte que sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. Sofía, no sé cómo decirte esto, pero acabo de ver a Luis aquí, y no estaba solo. La siguiente frase no necesitaba más detalles. Lo vi con una mujer. El mundo se me vino abajo. No podía respirar. Mi primera reacción fue querer pedir pruebas. Estaba en shock, pero necesitaba saber. Quería una confirmación, algo que pudiera aferrarme, aunque en mi interior ya sabía que estaba a punto de enfrentar la verdad. Ana, sabiamente, no solo me mandó el mensaje. La foto llegó a continuación,
y aunque jamás dudaría de su palabra, esa imagen lo decía todo. La cámara del teléfono de Ana captó el momento exacto en que Luis y la mujer se besaban, tan apasionadamente que sus cuerpos se fusionaban, como si nada en el mundo importara, como si nadie estuviera observando. Estaban pegados el uno al otro, en medio de la pista de baile, cerca del bar, donde mi amiga estaba sentada con su copa, claramente, pero lo que más me dolió, lo que me destruyó, fue el hecho de que la mujer en sus brazos no era una extraña, no era una desconocida en la vida de Luis. Era Catalina, mi prima mayor, la misma mujer con la que, a pesar de nuestras diferencias, siempre había tenido una relación cordial, aunque nunca cercana. Recuerdo las veces que ella, con su personalidad exuberante y necesidad de ser el centro de atención, parecía robar el aire de la habitación, pero jamás imaginé que esa necesidad de atención la llevaría a algo tan bajo, tan traicionero. Nunca pensé que sería capaz de traicionarme de esa manera, de una manera tan cruel, de una manera tan humillante. ¿Y cómo reaccionó él cuando finalmente llegué a casa y le mostré la foto? Nada. No hubo lágrimas, no hubo disculpas, no hubo ni un atisbo de remordimiento. Ni siquiera trató de justificar lo que había hecho. Solo me miró con indiferencia y sin esfuerzo alguno, dijo: «Sí, me atrapaste. Estoy con Catalina ahora». Fue como si me apuñalaran el corazón, pero lo peor estaba por venir. En ese instante, el dolor me consumió. La rabia y la frustración explotaron dentro de mí como una bomba de tiempo. Fui yo quien comenzó a gritar, pero no fue la única. Porque, aunque él no mostró ni una pizca de arrepentimiento, su furia se desató, como si todo lo que estaba pasando fuera mi culpa. Me quedé allí, mirando a ese hombre que una vez amé, y escuchaba las palabras que salían de su boca como si fueran cuchillos que me desgarraban. Los demás la prefieren a ella. Siempre ha sido la favorita de la familia, la ganadora. Me miró, casi con desprecio, y me dijo: «Es claramente la mejor opción. Ojalá me hubiera dado cuenta antes de casarme contigo». Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies, como si ya no quedara nada de lo que había creído que teníamos. El amor, el respeto, la confianza, todo se desmoronaba frente a mis ojos. Catalina, mi prima, era la mejor opción. Mi peor pesadilla hecha realidad. Entonces, sin más, sin una mirada de arrepentimiento, ni un gesto de disculpa, se dio la vuelta y se fue, con la misma frialdad con la que me había hablado. «Me voy con Catalina», dijo, «a su casa, a estar con ella como siempre». ¿Qué quedaba de todo esto? ¿Qué quedaba de mi matrimonio? ¿Qué quedaba de todo lo que habíamos compartido? Nada. Solo una traición brutal, un golpe de realidad que me arrancó toda la esperanza. Así que ahora estoy aquí, sentada frente a esta pantalla, escribiendo lo que parece el final de un capítulo que jamás imaginé escribir. Un capítulo en el que el amor se ha transformado en una mentira, en un dolor tan profundo que no sé cómo comenzar a sanar. Y aunque sé que el paso inevitable es el divorcio, no puedo evitar sentirme vacía, como si no hubiera dejado de ser la misma, solo que ahora con cicatrices invisibles que me acompañarán siempre. Lo peor de todo es que en algún momento, mientras él se alejaba de mí, ni siquiera pude decir algo para que él se detuviera, porque ya estaba decidido. Su amor ya no existía, y en su mente, Catalina era lo que siempre había querido, lo que siempre había buscado. Así que ahora me toca hacer lo que nunca pensé que haría: ponerle fin a todo esto,
a este espejismo que creí que era el amor y seguir adelante con la verdad, aunque ésta sea tan devastadora. Aquí estoy, escribiendo otra actualización, un registro de lo que podría parecer el final de una etapa que jamás imaginé que viviría. Cuando me casé, lo hice con la idea de que ese día marcaría el principio de una vida llena de felicidad, un viaje que compartiría con el hombre que había elegido para estar a mi lado hasta el final. Recuerdo claramente cómo pronuncié mis votos, completamente entregada a la idea de que había encontrado a mi alma gemela, el único con quien quería compartir mis sueños, mis miedos, mis días y mis noches. Cada palabra que dije, cada promesa que hice, era sincera, nacida desde lo más profundo de mi ser. Pero, al parecer, he sido la única que lo hizo con sinceridad, porque ahora todo se ha derrumbado y lo único que me queda es la amarga realidad de que, para él, una semana después de la última vez que lo vi, de la última vez que me enfrenté a él, Luis fue quien dio el primer paso para ponerle fin a todo. No me dio la oportunidad de ser yo quien diera el primer paso, de decir lo que tenía que decir, de tomar el control de mi propia vida. No, él se adelantó y con una frialdad que me dejó sin palabras, presentó el divorcio. La petición llegó como una bofetada, una declaración fría de que nuestra relación había sido un error desde el principio. En menos de un año de matrimonio, estaba todo acabado, todo destruido, y yo me quedé allí, con las manos vacías, mirando cómo el sueño que había construido se desmoronaba ante mis ojos. Lo peor de todo es que ni siquiera me dio tiempo para prepararme para lo inevitable. La fecha que había marcado en el calendario, una fecha que pensaba que celebraría junto a él, con una sonrisa en el rostro, ahora era solo un recordatorio cruel de lo que jamás llegué a vivir. Había planeado todo para celebrar nuestro primer aniversario, hasta el punto de elegir qué me pondría ese día, de qué forma celebraría el amor que creí que teníamos. Pero ni siquiera pude hacer realidad esa fantasía, porque él ya había tomado su decisión, terminar con nuestra relación cuanto antes. Era el hombre al que amaba, el hombre con el que pensaba que pasaría el resto de mi vida, y ahora me estaba diciendo que, en realidad, nunca fui su primera opción, que me había... Y qué ironía, porque Luis, con su arrogancia y su incapacidad para ver más allá de su nariz, no tiene idea de lo que está haciendo. No sabe absolutamente nada de Catalina. Puede mirarla, pasar un fin de semana con ella y pensar que es la opción mejor, la más atractiva, la más divertida. Pero le garantizo que si realmente conociera la verdad sobre ella, hubiera salido corriendo antes de que el fin de semana terminara. Y no estoy hablando de un simple detalle de su personalidad o de algo trivial. No, lo que estoy diciendo es mucho más profundo, mucho más perturbador. Catalina no es la persona que él cree que es. Pero, claro, la verdad nunca se le revelará porque él no tiene la valentía ni la inteligencia emocional para entender lo que realmente está sucediendo. Parte de mí quiere llamarlo. Quiero llamar a Luis y decirle todo lo que sé, exponerle la verdad con todo su peso, dejarlo que se enfrente a las consecuencias de sus decisiones. Quiero verlo confrontado con la realidad. Quiero que sienta el dolor y la humillación que yo he sentido. Quiero que sepa lo que es estar del lado equivocado de la vida. Pero sé que eso no sería lo mejor para mí, porque a pesar de todo lo que me ha hecho, soy una persona mejor que eso. No quiero que el resto de mi vida esté marcada por la ira, la venganza o el rencor. Soy mejor que él y por eso sé que lo que necesito hacer ahora, porque mientras yo sigo aquí,
todavía desmoronada por todo lo que he perdido, él ya lo ha hecho. Ya ha seguido adelante, ha tomado su decisión y está viviendo su vida como si nada. Mientras yo lloro, mientras yo trato de entender cómo pude ser tan ciega, él ya está en brazos de otra persona que probablemente jamás entenderá el verdadero valor de lo que tenía, porque si lo hiciera, nunca habría sido capaz de dejarme de la forma en que lo hizo. Y Catalina, mi prima Catalina, ella es un capítulo que jamás imaginé que sería parte de mi historia, porque lo que sé ahora, lo que he descubierto sobre ella, es mucho más grande y más oscuro de lo que nunca imaginé. Catalina no es solo la mujer que mi esposo eligió para reemplazarme. Es la persona que, desde siempre, ha estado a la sombra de nuestra familia, buscando su lugar, su reconocimiento, su poder. Y ahora, con todo lo que ha sucedido, siento una sensación de traición que me consume por dentro. Ella nunca fue una víctima de las circunstancias. Nunca fue la inocente niña que necesitaba protección. No, ella eligió este camino, eligió separarnos, eligió destruir lo que había entre nosotros. Pero mientras ellos dos se recrean en su pequeña burbuja de felicidad, hay algo dentro de mí que se niega a sucumbir a la desesperación. Aunque me quede con un dolor insoportable en el pecho, algo me dice que este es el principio de algo mucho más grande para mí. Quizás nunca lo supe, pero este divorcio es el último acto de una obra que nunca debió haberse representado. Y aunque lo que me queda ahora es un vacío profundo, también sé que no será así para siempre. El dolor pasará, y cuando lo haga, seré una mujer más fuerte, más sabia, más capaz de vivir sin depender de un hombre que nunca fue digno de mi amor. El primer paso fue firmar los papeles del divorcio. Una firma, así de simple, y el capítulo de mi matrimonio se cerraba para siempre. Menos de un año, casi nada. ¿Quién diría que algo tan breve podría doler tanto? Es irónico pensar que ni siquiera teníamos bienes compartidos, por lo que el proceso sería rápido, casi mecánico. Solo queda esperar a que se formalice el divorcio y finalmente ya no estaré casada. Como si eso fuera todo. Como si el papel que firmé resolviera lo que he vivido en los últimos meses. Como si pudiera borrar de un plumazo la huella de lo que alguna vez fue mi vida, mi amor. Lo que sigue ahora es lo más difícil. Lo que viene después del divorcio, después de la firma, es el momento de levantarse de nuevo. No me malinterpreten. No quiero ser la mejor persona, ni la más madura, ni la más equilibrada, ni la más digna. No quiero seguir la senda que los demás esperan que siga. Lo que olvidé, lo que se me escapó, es que a pesar de todo, todavía lo sigo. Todavía lo sigo. Y eso me consume más de lo que me gustaría admitir. He hecho tantas promesas. He hablado tanto de seguir adelante y de ser fuerte, de no permitir que esto me defina. Pero es más difícil de lo que pensé. ¿Qué se supone que debo hacer cuando veo que ellos dos, Catalina y Luis, se muestran al mundo como si nada hubiera pasado, como si su amor fuera algo legítimo? Lo que terminó con mi matrimonio no fue un mensaje, ni una llamada, ni una conversación final. No, lo que acabó con todo fue una foto. Una foto. Catalina decidió celebrar su nueva relación de una manera que solo ella podría imaginar. Una foto oficial. Sí, los dos besándose. En la cima de una colina, como si fuera una escena sacada de una película, con el sol poniéndose detrás de ellos, justo en el momento en que sus labios se encontraban. Y me preguntaron por qué estaba tan dolida, ¿verdad? ¿Por qué la foto me hizo tanto daño? Porque no era solo una foto, era una declaración, una burla. Luis ya no era mi esposo,
Ya habíamos firmado el divorcio, pero la herida seguía fresca, seguía sangrando, porque esa foto me recordaba que todo lo que creí sobre él, sobre nosotros, nunca fue real. Y lo peor de todo fue el mensaje que recibí después. No hubo arrepentimiento, no hubo disculpas, nada que siquiera se acercara a un "lo siento". En su lugar, recibí un párrafo lleno de condescendencia, como si yo fuera la culpable de no haberme dado cuenta antes de todo. Como si la verdad, según él, era un regalo. Como si el haberme enterado de su traición fuera la forma más noble de hacerlo. Cito textualmente: "La verdad siempre es una luisdición, sin importar qué". En ese momento, algo en mí se rompió por completo. Estaba tan furiosa que no pude responder. No pude articular una sola palabra. Lo único que pude hacer fue bloquearlos a ambos en todas las plataformas, en todos los espacios que compartíamos, en todas las redes donde alguna vez fui parte de su vida. Y entonces llegó lo que nadie esperaba: una invitación de boda. Sí, una invitación a la boda de Luis y Catalina. ¿Pueden imaginarse? Una boda. Mi exmarido y mi prima se casan. Y lo peor es que no vino solo. Fue acompañada por un torrente de mensajes de texto de algunos de mis otros primos, pidiéndome que revisara mi correo. Luis y Catalina están comprometidos. Me decían, como si eso fuera algo que debía celebrar, como si su felicidad fuera mi obligación aceptarla. Están planeando la boda en la granja del tío de Luis. Me dijeron, como si todo fuera tan simple, tan fácil. Como si no importara el daño que me habían causado, como si no importara el dolor que había vivido. Catalina, con su cara de falsa bondad, con su madurez fingida, decidía que lo mejor era extender la rama de olivo, como si todo lo que había hecho, todo lo que me había robado, pudiera ser resuelto con una invitación. Como si ella pudiera hacer todo bien simplemente por poner una sonrisa y decir, no hay rencor. Pues que sepa una cosa, yo no quiero ser la persona madura. Ya no. No quiero tomar el camino fácil. No quiero poner la otra mejilla. No quiero ser el modelo de perdón y superación que todos esperan de mí. Lo que quiero ahora es que sientan lo que yo he sentido. Quiero que experimenten el dolor, la traición, y sé exactamente lo que tengo que hacer para conseguirlo. Sé cómo hacer que se sientan peor que yo, porque Catalina tiene razón en una cosa. La verdad siempre es una luisdición. Y yo, que he sido la tonta, la que no vio lo que tenía frente a ella, ahora voy a hacer que paguen. No me refiero a una venganza impulsiva o irracional. No. Voy a hacer algo mucho más grande, algo que los deje en evidencia, algo que no puedan ignorar. Ya no quiero quedarme en el lugar de víctima. Ya no quiero seguir siendo la mujer a la que le robaron su vida, su amor. Esta vez, yo decido cómo termina la historia. Y el final, al parecer, será mucho más mío de lo que pensaba. Así que, mientras Catalina y Luis y Catalina, tan enamorados, como ellos mismos se describieron, no podían esperar ni un momento más. ¿Qué más da si fue un mes después de que recibí la invitación? Lo importante era que iban a estar juntos, y no iba a haber nada que los detuviera. Nada que los detuviera. Ni siquiera el hecho de que mi vida, la que compartí con él durante un tiempo, se había desmoronado ante mis ojos. Para ellos, ese amor no podía esperar. Así que la boda se fijó sin más. Un matrimonio apresurado, sin elegancia, ni un mínimo de sofisticación. Nada elegante, como la nuestra tampoco lo había sido, porque, al final, ¿quién necesita un evento lujoso cuando el amor verdadero se puede sellar en un patio trasero? Sí, mientras yo había soñado con un día perfecto,
Ellos decidieron que lo mejor era celebrarlo en el patio trasero del tío de Luis. Un patio grande, claro, pero aún así no podía evitar pensar que todo era de mal gusto. Como si al menos pudieran haber tenido la decencia de organizar algo más apropiado. Pero claro, ¿qué más podría esperar? No asistí a la ceremonia. No iba a someterme a la tortura de verlos intercambiar los mismos votos que Luis y yo nos habíamos prometido apenas un año atrás. Nosotros deberíamos haber estado celebrando el primer año, juntos, no separados, no con él en el altar con mi prima. No debería haberlo hecho, lo sé, pero algo en mí explotó. Había dicho que ya estaba terminada con ser la buena y no estaba dispuesta a dejar pasar este día sin dejar una huella, sin hacer que se sintieran lo que yo sentía. Y sí, la invitación personal que recibí fue la última gota. ¿Quién se cree que son para enviar una invitación después de lo que me hicieron? Claro que tenía que responder. ¿Qué clase de ser humano ignoraría una provocación tan flagrante? No iba a ser yo. La familia de Luis estaba ahí, claro. Y la mía, bueno, la mía en su mayoría decidió mantenerse al margen. Nadie en mi familia pensó que debían avalar lo que había pasado, pero tampoco tuvieron la decencia de reprender a Kat. Cuando llegué al lugar, con una caja en mis manos, mi corazón latía desbocado, pero mi mente estaba tranquila, estaba lista para lo que venía. La habitación estaba llena de murmullos y risas, pero en cuanto entré, el ambiente cambió. Un silencio incómodo recorrió la sala. Todos se quedaron mirando, esperando a ver qué haría, qué diría. Hubiera sido fácil sentirme vulnerable, intimidada por tantas miradas. Pero no entonces, no allí, no en ese momento. Quería que todos me miraran, que escucharan cada palabra, cada acción. Quería que se dieran cuenta de lo que estaba a punto de suceder, que no era solo un arrebato de enojo. No, era mucho más que eso. Cuando me acerqué a ellos, Catalina no ocultó su sorpresa. Sus ojos se agrandaron, su rostro se puso tenso. Pero Luis no esperaba lo que tenía en mis manos. Catalina intentó disimular su incomodidad, pero no pudo. Lo dijo claramente. ¿Qué haces aquí? Pero no dejé que eso me afectara. Simplemente le respondí con la misma calma con la que había llegado, extendiéndole la caja. Solo quiero darte mi Luisdición, le dije. Ella sabía lo que estaba por venir. Claro que lo sabía. Y lo peor de todo es que Luis también lo sabía, aunque se empeñó en hacer como si no fuera nada. El tono de su voz cambió de inmediato. Sus ojos reflejaban una mezcla de enojo y desconcierto. Y ahí estaba yo, entregando la caja. En su interior había un pequeño adorno para el pastel, pero no era el típico adorno de boda con un novio y una novia sonriendo. No, este era distinto. Era un adorno con 2 novios, pero no 2 novios como ellos esperaban. No, eran 2 hombres abrazándose. El horror en el rostro de Catalina fue casi palpable. Su cara palideció, y antes de que pudiera articular palabra, Luis tomó el adorno, confundido. Pero cuando entendió lo que había en sus manos, su rostro se transformó. Se le notaba el miedo, el arrepentimiento, todo. Y yo, en ese momento, Luis estalló. ¿Qué clase de broma enferma estás jugando con nosotros? Me miró como si fuera una extraña, como si lo que hacía fuera impensable. ¿Y sabes qué? No me importó. No me importó lo que pensara, ni lo que sintiera. El daño ya estaba hecho, y lo que hice en ese momento fue solo el reflejo de todo el dolor acumulado. Pero la mejor parte, la que realmente me hizo sentir que tomaba el control, fue lo que vino después. La verdad siempre es una Luisdición.
les dije. Y no hay vuelta atrás. Catalina, que había mantenido su fachada, rompió en sollozos. Eso, por alguna razón, fue lo que desencadenó la reacción de Luis. Empezó a suplicar, a rogar, pidiendo que dijera que yo, la verdad, estaba allí y no había forma de negar lo que había sucedido. Y, aunque no lo creas, Luis también lloró. Su llanto no fue suficiente para cambiar lo que había hecho, pero me sorprendió verlo tan vulnerable. No me quedé mucho tiempo después de eso. Ni siquiera Luis ni Catalina se quedaron. De hecho, el silencio que siguió fue lo más incómodo que había vivido, pero también lo más liberador. La verdad estaba ahí, fuera en el aire. No sé qué pasó después de que me fui, pero sinceramente no me importa. Sabía que, en ese momento, ya había hecho lo que tenía que hacer. La justicia, aunque no sea perfecta, la había alcanzado. Y aunque sé que muchos de ustedes me llamarán de todo, que me insultarán o me criticarán en los comentarios, quiero que sepan algo. No lo hice para avergonzarlos. Lo hice para todos aquellos que se preguntan cómo es posible que Luis nunca se haya dado cuenta de lo que estaba sucediendo bajo sus narices. La verdad es que no tengo respuestas fáciles. ¿Cómo iba a saberlo? ¿Acaso se supone que debía haber estado presente en sus momentos más íntimos? No, claro que no. Y no tengo ninguna intención de involucrarme en eso. A veces me pregunto si es que tanta ignorancia es realmente posible, o si simplemente era más fácil para él cerrar los ojos a la verdad que enfrentarse a ella. Si alguna vez tuvo dudas, no me consta. Si se hizo una cirugía de cambio de sexo, no tengo idea de cómo eso funciona. Nunca me tomé el tiempo de investigarlo, ni quiero saberlo. La verdad, no es mi asunto. Pero lo que sí me queda claro es que Luis nunca se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo, ni de lo que estaba a punto de cambiar en su vida. Quizás siempre fue así. Quizás siempre vivió en su burbuja, cegado por lo que él creía que era amor, sin querer ver más allá. ¿Y qué si nunca llegó a consumar esa relación? ¿Realmente creemos que ese es el problema aquí? Yo no lo creo. Puede que nunca haya sido el problema. Al final, todo es cuestión de lo que decides ver y de lo que prefieres ignorar. Pero hay otra posibilidad, y esa posibilidad me atormenta. Quizás Luis lo sabía todo, pero esperaba que nunca nadie le dijera la verdad. Quizás le gustaba vivir en esa mentira cómoda, esa mentira que le convenía, esa que le mantenía en su zona de confort. Porque lo que me dicen las malas lenguas es que Luis siempre fue consciente, pero prefería hacer como si no lo supiera, tal vez esperando que nadie lo delatara. La verdad es que hay muchos misterios en todo esto, y tal vez nunca lleguemos a conocer todas las respuestas. Lo que realmente importa, lo que ya no se puede ignorar, es que Catalina sigue siendo su esposa. Y ahí es donde el verdadero drama entra en juego. Como si el destino hubiera tenido que hacer que todo esto se volviera aún más complicado. Porque, escúchenme bien, la familia de Luis es de esos súper tradicionales, con ideas retrógradas sobre casi todo, excepto sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Claro, ese es uno de los pocos puntos en los que parecen estar a la vanguardia, como si el resto de sus creencias estuvieran estancadas en el pasado. Pero ¿qué pasa cuando se trata de la idea de un divorcio? No lo aceptan. Exacto. La familia de Luis no cree en el divorcio. Y ahora, en este punto de la historia, hay algo aún más desgarrador. La familia de Luis es la que paga su apartamento en la ciudad y su gigantesca camioneta tuneada, porque,
Al parecer, en su mundo, todo tiene un precio. Y si Luis alguna vez pensó que su vida sería diferente, que podría tomar decisiones por él mismo, ahora se da cuenta de que todo tiene un costo. Si quiere seguir viviendo en ese departamento de lujo, si quiere seguir manejando su camioneta personalizada, tendrá que someterse a las reglas de ellos, por muy arcaicas y obsoletas que sean. Legalmente, si quisiera, podría obtener la anulación de su matrimonio. De hecho, hay razones suficientes para que la anulación fuera aceptada, sobre todo porque Catalina le ocultó algo que es de vital importancia. Y lo peor de todo es que no se trataría de un proceso costoso. Podría conseguir la anulación sin tener que pagar un solo peso en gastos legales. Pero claro, la pregunta es, ¿realmente está dispuesto a enfrentarse a esa verdad? ¿Está dispuesto a perderlo todo por el bien de lo que realmente le importa? Quizás no. Quizás Luis prefiere seguir viviendo en esa burbuja de privilegios que ha construido. Y esa es la peor parte de todo esto, ¿verdad? Ese es el karma que se está manifestando. Si pensaba que lo que hice en la boda era justicia, bueno, esto es el karma mordiéndolo donde más le duele. El hecho de que ahora esté atrapado en este matrimonio con Catalina, esa misma Catalina que en su corazón sabe que no lo quiere, debería ser suficiente para hacerle cuestionar todas sus decisiones. Aún más sorprendente, según me contó uno de mis primos, la familia de Luis está tratando de que él y Catalina se muden de regreso a su pueblo natal. Sí, así es. Quieren mantenerlos vigilados. Como si se tratara de una especie de reclusión, de control. No es solo una cuestión de mantener las apariencias, es una cuestión de poder. En cuanto a la familia de Catalina, ya no me sorprende nada. El control nunca ha sido un juego limpio, así que sí, ¿quién va a salvar a Luis? ¿Quién va a romper el ciclo de esta pesadilla en la que se encuentra atrapado? La verdad es que, aunque yo no sea la persona que pueda darle respuestas, siento que este es su destino. La vida le ha jugado esta carta y ahora tiene que jugar con ella. Pero lo peor de todo es que él sabe que está condenado a una vida de matrimonio miserable, hasta que la muerte los separe. Y lo más triste es que ni siquiera él parece dispuesto a luchar por su libertad. Porque, en el fondo, todo lo que le importa es mantener su fachada, su apariencia de vida perfecta, la que la familia de Catalina le exige y la que él está dispuesto a seguir viviendo, aunque sepa que eso lo va a destruir. ¿Me alegra saber todo esto? La respuesta es no. ¿Me da satisfacción ver cómo se desmorona todo? En parte sí, porque sé que lo que está pasando es una consecuencia natural de todo lo que han hecho. El karma nunca falla. Pero por otro lado, hay algo en todo esto que me hace preguntarme, ¿realmente merece Luis todo esto? Porque a veces, aunque el daño sea evidente, es la gente que más amas la que te puede arrastrar a los peores lugares. Y Luis, al final del día, no está solo en este camino. Catalina, con su sonrisa falsa y su obsesión por lo que no puede tener, es quien realmente lo ha metido en esta telaraña. Y aunque a mí me haya tocado ser la villana en este juego, sé que la verdadera lección aquí es mucho más profunda y dolorosa de lo que jamás imaginé. Para aquellos que llamaron valiente a mi exesposo por haberse quedado en ese matrimonio, les sugiero que busquen un diccionario nuevo, porque la definición de valiente que yo conozco no tiene nada que ver con lo que él hizo. Primero, porque no se quedó por valentía ni por convicción. Se quedó porque no tenía más remedio. Estaba atrapado, completamente atado por la red de su propia mentira,
Pero lo peor de todo es que nunca fue capaz de ver su propia debilidad. La valentía nunca estuvo en su corazón. Solo la desesperación lo mantenía allí, aferrado a una vida que se desmoronaba día tras día, cada vez más en la oscuridad. Y lo peor es que, cuando finalmente tuvo la oportunidad de liberarse, lo hizo de la manera más cobarde posible. Escapó. Sí, escapó, pero no se fue a luchar por su libertad. No se fue a buscar su verdadero yo. Se fue a esconderse. Se subió a su camioneta y se fugó fuera de la ciudad como un niño asustado, pretendiendo que todo desaparecería si dejaba atrás la gente que siempre lo había controlado. Pero su intento de huida duró tan poco como sus matrimonios, y si me permitís decirlo, cada uno de sus matrimonios dura menos que el anterior. El tercero durará unas pocas horas, tal vez unos minutos. A este ritmo, me pregunto cuántos matrimonios más necesitará para darse cuenta de que el verdadero problema siempre fue él. Luis trató de escapar, pero nunca se fue realmente. Su escapatoria fue una ilusión, una especie de teatro del sufrimiento que terminó siendo una farsa. ¿Y por qué lo sé? Porque mi suegra me llamó, con su tono de voz que nunca cambia, el que siempre tiene cuando quiere controlar la situación. Me contó que los padres de Luis ya sabían lo que estaba pasando y que él ya había tomado una decisión. Se había ido, pero no a su manera. Se fue por la puerta de atrás, llevándose solo lo que pudo. Ya no quería ni el apartamento, ni la camioneta, aunque, en realidad, no fue una decisión propia. Fue su familia quien le pidió que devolviera todo. El apartamento fue fácil. Simplemente dejaron de pagar la renta. Pero la camioneta, esa camioneta que se había convertido en el último símbolo de su resistencia, fue otra historia. La camioneta fue el último vestigio de su fuga, lo único que realmente quería salvar de todo este desastre. Pero también se la quitaron. Un cobrador de deudas la encontró, la llevó y, como si fuera un perro sin dueño, la sacaron de la vida de Luis, tal como él había hecho con todo lo que una vez amó. Lo irónico, lo verdaderamente triste, es que Luis no tiene ni siquiera dónde caerse muerto. Se refugió en su camioneta, como si ese refugio de metal y gasolina pudiera brindarle algo que no le han dado las personas que siempre estuvieron a su lado. ¿Qué queda de él ahora? ¿Qué queda cuando te has dado cuenta de que te han despojado de todo lo que alguna vez tuviste y ni siquiera sabes quién eres? Catalina, por supuesto, protestó. Antes de que tomara cualquier decisión, antes de que realmente se enfrentara a la vida que había elegido para él, le advirtió que no lo hiciera. Le dijo que jamás se atrevería a ponerle una mano encima a una mujer, pero que, en su caso, no habría problema porque, según ella, él no era un hombre. Las palabras de Catalina, como siempre, fueron llenas de veneno. Nunca dejó de manipularlo. Sabía cómo jugar con las emociones de Luis, como un titiritero que mueve los hilos de su marioneta sin que ésta se dé cuenta de la trampa. Ella siempre fue la directora de esta obra, y él, el actor principal que nunca tuvo un papel que interpretar. Sé que Catalina se estuvo llorando con toda la familia, pidiendo perdón, buscando consuelo, pero lo que me sorprende, lo que me deja sin palabras, es que ni siquiera la abuela ha querido verla para consolarla. La abuela, esa mujer que siempre fue la roca, la persona que lo entendía todo, la que nunca juzgaba. Pero esta vez no pudo evitarlo. Lo que hizo Catalina es imperdonable. No solo destruyó su matrimonio, lo hizo con las mismas manos que alguna vez tocaron a los miembros de su propia familia. Y esa es la peor traición. La peor, sin duda.
Lo que hizo Catalina no tiene perdón. ¿Destruir un matrimonio? Sí, eso ya es grave. Pero destruir el alma de tu propia familia, de tus propios seres queridos, eso no tiene justificación. Eso no se olvida. Y esa es la lección que me dejó toda esta historia. Nunca te fíes de las personas que más amas, porque a veces son ellas las que te clavan la daga en la espalda con más precisión. Y ahora, la última actualización. Luis, como era de esperar, fue encontrado. Bueno, más bien, encontraron su camioneta. Cuando dejaron de pagar la renta de la camioneta, un cobrador de deuda se la llevó. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que cuando la encontraron, también encontraron sus cosas dentro de ella. Esa camioneta había sido su último refugio, su última opción de escape. Ahí es donde había estado durmiendo, como si de alguna manera aún pudiera encontrar consuelo en ese metal frío y vacío. Al menos le queda una última opción, aunque no creo que sea la que él quería. La opción de regresar con Catalina. Ella lo esperará con los brazos abiertos. Después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que se ha dicho, ella sigue ahí, esperando a que Luis regrese, como si nada hubiera pasado. Es la última opción, la última carta que le queda por jugar. Pero, sinceramente, no sé si Luis va a ser tan tonto como para caer en esa trampa una vez más. Lo que más me sorprende de todo esto es que, aunque se haya ido y aunque haya intentado escapar, Luis sigue siendo el mismo. No ha cambiado, no ha aprendido nada. Y lo peor de todo es que sigue atrapado en esa espiral de decisiones equivocadas. Quizás Catalina lo esperará, pero yo no tengo dudas de que, al final, será la última vez que lo hará.